Pablo continúa en su carta a los Gálatas defendiendo la verdad del Evangelio que él recibió por revelación de Jesucristo. En el capítulo 1 había enfatizado que su llamado no vino de hombres, ni por hombre, sino directamente del Señor. Y ahora, en el capítulo 2, explica con detalle cómo su mensaje fue confirmado, cómo mantuvo firme la libertad en Cristo, y cómo defendió la pureza del Evangelio aún frente a los apóstoles en Jerusalén. Pablo comienza diciendo que, después de 14 años, subió otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también consigo a Tito. Subió por revelación, lo cual muestra que no actuaba por presión humana, sino guiado por Dios. Allí expuso el Evangelio que predicaba entre los gentiles, no para buscar aprobación de hombres, sino para mostrar que su mensaje era el mismo que Cristo había revelado a los apóstoles. Tito, siendo griego, no fue obligado a circuncidarse. Esto es importante porque demuestra que la salvación no depende de ritos externos, sino de la fe en Jesucristo. La misma verdad se ve en Hechos 15. Cuando los apóstoles declararon que Dios había purificado los corazones por la fe, y no por ceremonias de la ley. Pablo denuncia a los falsos hermanos que se infiltraron para espiar la libertad que había en Cristo Jesús, para reducir a esclavitud a los creyentes. Pero él dice que no cedió por un momento, para que la verdad del Evangelio permaneciera. Aquí se revela el carácter firme del apóstol. No defendía su reputación. Defendía la pureza del mensaje que salva. Los que eran tenidos por columnas, Jacobo, Cepas y Juan, reconocieron que a Pablo le había sido dado el evangelio de la incircuncisión, y a Pedro el de la circuncisión. No había división de doctrinas, solo diferentes campos de trabajo. Y al ver la gracia que le fue dada, le dieron la diestra de compañía a él y a Bernabé. Solo pidieron que se acordaran de los pobres, lo cual Pablo ya estaba dispuesto a hacer. Después, Pablo relata un acontecimiento que demuestra su fidelidad a la verdad. Dice que cuando Pedro vino a Antioquía, le resistió cara a cara porque era de condenar. Pedro, antes, comía con los gentiles. Pero cuando vinieron algunos de parte de Jacobo, se apartó y se retraía por temor. Con él también fueron arrastrados otros judíos. Y aun Bernabé fue llevado de su simulación. La Escritura muestra que incluso grandes hombres pueden caer en hipocresía. Pero también muestra que Dios levanta hombres para corregir con amor y verdad. Pablo dice que vio que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio. Y entonces habló delante de todos. Su pregunta fue clara. Si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Con esto, Pablo defendió que la salvación no viene por la ley, sino por la fe en Cristo. La misma enseñanza está en Romanos 3. Concluimos que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. Luego Pablo declara una de las verdades más profundas del Nuevo Testamento. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y vivo, no ya yo. Mas vive Cristo en mí. Esta frase resume la vida cristiana. Ya no vivimos según nuestra fuerza, sino que Cristo vive en nosotros. Y la vida que ahora vivimos en la carne, la vivimos en la fe del Hijo de Dios, quien nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Pablo concluye diciendo: no desecho la gracia de Dios. Porque si la justicia fuese por la ley, entonces por demás murió Cristo. Esto significa que si la salvación se pudiera ganar por obras, el sacrificio de Cristo no sería necesario. Pero como la Biblia enseña, solo la gracia salva, por medio de la fe. Y esto no de nosotros, pues es don de Dios. Gálatas capítulo 2 enseña tres verdades fundamentales. Primero, que el Evangelio no procede de tradición humana, sino de revelación divina. Segundo, que la libertad en Cristo no puede ser sacrificada para agradar a hombres. Y tercero, que la justificación es solamente por la fe, y no por obras, ritos o esfuerzos humanos. La vida cristiana se basa en una realidad espiritual. Cristo vive en nosotros. Y cualquier intento de añadir mérito humano a la salvación es rechazar la gracia que Dios ofrece gratuitamente. Así enseña la Escritura.
Así lo reveló Cristo a Pablo. Y así lo confirmó a la Iglesia. Este capítulo nos recuerda que la verdad del Evangelio no cambia. Y que debe ser defendida con firmeza. Con amor. Y con fidelidad a la palabra de Dios. Amén.